Bienvenidos al Pirata de Corazón. Yo soy Pirra de los Comebancos. Nos consigues en todas las plataformas sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Apple Podcasts, Spotify o YouTube. Ahí es donde tiene que ir y suscribirse, prender las notificaciones para que cada vez que esto salga, estoy más o menos grabando como a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico. Así que esto va a salir un poquito antes de los juegos para que usted lo escuche y después siga viendo los juegos de la tanda del sábado 28 de marzo del baloncesto superior nacional. Pero aquí venimos a hablar de los Piratas de Quebradía. Este es el único podcast de los Piratas de Quebradía. Y hoy pues tenemos un programa un poquito diferente porque la temporada comenzó para nosotros. Obviamente no es el resultado que todos queríamos, pero vamos a hablar del juego de los Piratas de Quebradía y los Vaqueros de Bayamón. Antes de comenzar con el juego, voy a hablar de cómo le está yendo a los Piratas, porque una vez vimos el roster y vimos lo que pasó, que vamos a tener un poquito de detalle. Tengo libretas llenas de notas, tengo notas en mi computadora, tengo notas en todos los lados para hablar un poquito de los Vaqueros de los Vaqueros de Bayamón y de los Piratas de Quebradía, o del el juego de los Vaqueros de Bayamón en Quebradías, porque no voy a hablar de la parte de Bayamón. Para eso está Charlie, para que hable de sus Vaqueros de Bayamón. Vamos a hablar también de la semana que viene, los jueguitos que tenemos y unas cuantas notas random que también quiero comentar. Pero vamos rápido a hablar de lo que está pasando en el G League y específicamente vamos a comenzar con el equipo de Philip Wheeler, el Osceola Magic, que esta semana, perdóname, se fueron de 2-1. Obtuvieron una victoria el 21 de marzo. En ese juego, Philip Wheeler vino de la banca en 21 minutos, 7 rebotes, 7 puntos, 4 rebotes, una asistencia, 2 cortes de balón, 2 bloqueos. Así que bastante efectivo en el área defensiva, de 2-1 en canastos de 3. El miércoles 25, otra victoria de su equipo. En ese juego, Philip Wheeler comenzó en el cuadro regular 30 puntos, 5 rebotes, una asistencia, un steal, 2 bloqueos y de 5-2 de 3 en 33 minutos de acción. Así que tremendo juego. Entonces, el juego de anoche, 27, en una derrota de su equipo, también Philip Wheeler comenzó ese partido, eso que comenzó los últimos 2 partidos de esta semana, 23 puntos, 3 rebotes, un corte de balón, se fue de 3-2 en canastos de 3 en 30 minutos. Hoy, último juego de la temporada regular, ese equipo Magic está 25-10 primeros en su conferencia. No sé si pudieran bajar a segundo, pero eso es lo máximo. Pero es muy probable que se queden en la primera posición, se cruzarían contra el octavo. Estamos hablando de una serie que en las primeras rondas es eliminación sencilla. Creo que en las finales de conferencia cambia a 3-2, no estoy muy seguro, pero las primeras dos rondas, eso es el que pierda se elimina. Un mal juego de Orlando en la primera, de Oceaola en este caso, en ese primer juego, que le den un cantazo, eso es el 31 de marzo, eso es en 3 días. Estamos hablando que Philip Wheeler, así que prendamos velas para el equipo que vaya en contra de los Oceola Magic, a prender velas. Philip Wheeler en 35 juegos, sus promedios 15, 4 rebotes, una asistencia, un golpe de balón, 50 de campo, 40 de 3 y 78 del área del free throw. Vamos de inmediato al otro. Este es rapidito porque Nate Santos, número 1, no sabemos si viene. Número 2, está lesionado. Su próxima oportunidad de jugar es 26 de marzo. Es el último juego, perdóname, 28, oye, 28 de marzo, que es el último juego. Sus promedios, 11.4 rebotes, una asistencia, un corte de balón, 40% de campo, 35 de 3, 82 del tiro libre, un buen tirador, pero ese por ciento de 35 de 3 pudiera aumentar. El equipo de Santos está sexto en la conferencia, así que va a jugar, pero se va a cruzar contra el tercer puesto. Veremos a ver qué va a pasar con Nate Santos. Él está lesionado de un tobillo, así que no sabemos la gravedad de la lesión. Yo he tratado de investigar, gente, pero no he conseguido ninguna información en cuanto a esa lesión. Y además de que todavía no hay una comunicación oficial entre el equipo y él, pero esta lesión, yo se lo dije la semana pasada, pudiera abrir la oportunidad a que él viniera y se rehabilitara, porque es bien difícil que, a menos que sea una lesión fuerte, que necesite meses de recuperación, pero si es una lesión que quizá en 2 o 3 semanas está ready, pudiéramos estar viéndolo, llegando a un acuerdo con Quebradilla para que juegue un poco y se ponga en condición de juego para entonces irse con Philip Wheeler al Summer League. Así que
no esperen que se quede aquí, esperen que se vaya, pero si lo vemos aquí nos ayuda a ganar el juego. Ya vimos lo que pasó anoche, necesitamos ganar el juego en la temporada regular mientras estemos incompletos. Hay que acumular victorias y después resolvemos cuando ya el equipo entre más en calor. Cyrus Smith, interesante lo de Cyrus. Obviamente, Cyrus no está confirmado como refuerzo, pero suena bastante. El pasado sábado, en una derrota de su equipo, jugó 31 minutos, 21.6 rebotes, 3 asistencias, 2 bloqueos de 4-3 en canastos de 3, que mucho nos hubiese ayudado un jugador que se hubiese ido de 4-3 en canastos de 3 en el pasado juego contra Bayamón. El domingo jugó un back-to-back. Una victoria de su equipo, jugó 33 minutos, 17.6 rebotes, 5 asistencias, un bloqueo. Luego el martes obtuvo su equipo, cogió otra derrota, pero no importa, porque ese equipo está penúltimo en la división o antepenúltimo. Ellos no van a hacer los playoffs. Smith en ese juego, 25 minutos, 19.5 rebotes, 2 asistencias, 3 cortes de balones, un block y de 4-3 nuevamente. En el juego del medio se fue de 2-0 de 3. So que se fue, déjame ver, de 10-6 esta semana en canasto de 3. Volvemos, que mucho no hubiese ayudado a alguien que pudiera meter el triple. Que vengo con más información ahorita, pero vamos a hablar del juego ya mismo. Vamos a terminar con esto. Nada, en su último juego, Smith no jugó y yo me alarmé. Yo empecé, wow, conseguí el juego, lo empecé a ver y conseguí y lo vi en el banco. Yo pensaba que estaba viajando para Puerto Rico, pero lo vi en el banco. Aparentemente estaba enfermo y me enteré de que él tiene unas alergias bien serias al maní y a la semilla de sésamo, y una vez por poco muere. Estuvo 6 semanas a los 19 años estando en la NBA. Tuvo 6 semanas en emergencia por un envenenamiento gracias a las semillas de sésamo. Así que interesante, quise traer esa notita. Como le dije, el Blue ya no está jugando para este año. Esta noche juegan su último juego y ya entonces Cyrus Smith quedaría disponible porque él no tiene un two-way contract como otros jugadores. Por poner un ejemplo, Enrique Freeman, que juega con Nate Santos, él tampoco tiene él tiene un two-way contract. Si él se elimina, como quiera, él tiene una responsabilidad con el equipo grande porque el contrato es con el equipo de Minnesota. Esa es la diferencia entre jugadores como Enrique Freeman y jugadores como Nate Santos y como Cyrus Smith, que pudieran visitar inmediatamente el BSN. Vamos a hablar un poquito de Jaxel rapidito. Sabemos que él no va a venir, sigue estando programado para estar entre los primeros 20 picks del draft. Michigan está en el Elite 8 y juega mañana contra Tennessee en los últimos 2 juegos que tuvo en el torneo: 25.6 rebotes, 2 asistencias, 23.12 rebotes, 7 asistencias. Ya usted sabe por qué es que va enganchado para la NBA. Y por último, y no menos importante, Gran Basile, que pues, por fin tuvo un jueguito bueno allá en Italia, en una derrota 100-73. A lo mejor por eso jugó más minutos, porque le dieron de 27. En 19 minutos anotó 14 puntos, 2 rebotes, posiblemente garbage time. No le pongo mucha atención a esos números de Gran Basile, pero pudiera ser uno de los refuerzos que pudiera estar disponible. Ese equipo no va a pasar no va a pasar a la postemporada. Aquí sigue estando penúltimo, con 12 puntos. El equipo que está en el octavo lugar tiene 18 puntos. Es bien difícil, bien difícil. Ellos juegan de 6 victorias, 16 derrotas. El otro equipo juega 9 y 13. Bien difícil. Esa temporada se acaba el 9 de mayo, así que estamos hablando como 5 semanas faltan para que se acabe esa temporada en Italia. Esos son los jugadores que están en el exterior. Vamos de inmediatamente a lo que usted posiblemente estará aquí conectado, que es el partido. Ahí pueden ver el arte, 74-67. Así se terminó ese primer juego entre los Piratas de Quebradilla y los Vaqueros de Bayamón. Vamos a mostrarles aquí rapidito los numeritos del juego. Aquí pueden estar viendo, si nos están viendo en YouTube, pues puede estar viendo los numeritos. Vamos rapidito con el equipo de Quebradilla. Emmanuel Mudiay en 29 minutos, 12 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, un corte de balón. Se fue de 14-4 de campo.
Vamos a hablar de eso. Víctor Liz, 32 minutos, 9.6 rebotes, una asistencia, 4 turnovers. Vamos a hablar de eso. Jaden Martínez, 21 minutos, 8.3 rebotes, 2 turnovers, se fue de 9-4 en canastos de campo. Jay Álvarez, 11 minutos, 4 puntos, 6 rebotes, una asistencia, un corte de balón, se fue de 5-2 de campo. Ibrahim Silas en 18 minutos, 1 punto, 5 rebotes, 2 bloqueos, 4 faltas personales. Del banco, Derek Reese con 21 minutos, 12.7 rebotes, una asistencia, tremendo juego para él. Carlos Emory, 20 minutos, 11 puntos, un rebote. Dimensio Bon, 14 minutos, 8.2 rebotes, una asistencia, 2 cortes de balón, se fue de 2-2 desde el área del tiro libre, aunque falló sus 2 tiros de 3. Willow Cruz en 31 minutos, 2 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, un corte de balón, un solo turnover. Y Santana con un puntito. Eso fue básicamente lo que hicieron los Piratas de Quebradillas, que repito, perdieron 74-67. Si nos vamos entonces con lo que fue la comparación de equipo, se torna bien interesante, especialmente cuando vamos a la parte de tiros de 3 anotados, de 22-7 para Bayamón. Nosotros nos fuimos de 23-4, eso es un 17%. Uno no gana juegos de baloncesto tirando un 17% en canastos de 3. Tiros libres de 15-9, 60%. Como equipo, tiramos 41% en canastos de campo. Eso que la eficiencia ofensiva no estuvo en nuestro primer juego. Sin embargo, logramos dominar los rebotes 40-30, aunque en los últimos minutos Bayamón era el equipo más agresivo y agarró varios rebotes ofensivos. Hicimos 15 asistencias, al igual que ellos, 5 robos de balón, ellos hicieron 9, su defensa estaba bien sólida, 6 bloqueos, hubo muchos bloqueos que fueron dolores de cabeza. Yo no podía creer ni cómo parecía un equipo, qué sé yo, de high school jugando con un equipo de elemental o de intermedia y dándole tapones bien fáciles. 6 bloqueos a 2 ganó el equipo de Bayamón. En pérdidas, nosotros tuvimos 15 asistencias, pero también tuvimos 15 pérdidas. Ese balance lo estábamos discutiendo mucho la temporada pasada. No podemos darnos el lujo de tener las mismas pérdidas que asistencia. Eso no es buen baloncesto. Puntos del banco, 33-16. Ahí pues lucimos bien. Y los turnovers, las faltas personales, perdóname, 16-16. En cuanto a tiros libres, déjame verificar esa estadística. Tiros libres, 17-15 los tiros libres. Eso que ellos tuvieron 2 tiros libres más que nosotros, o que no hay mucha diferencia ahí en ese particular. Así que eso fue lo que vimos ayer. Vamos a poner esto aquí. Eso fue lo que vimos ayer en el juego. Vamos a hablar de las notitas que yo tengo. Número 1, cuadro inicial: Víctor Liz, Jay Álvarez, Emmanuel Muday, Jaden Martínez e Ibrahim Sila. Si yo hubiese repartido $2,000, que no los tengo, para la persona que me adivinara el cuadro regular, nadie se lo iba a llevar. Jay Álvarez fue una total sorpresa. Yo creo que habían jugadores que pudiéramos argumentar que iban a estar ahí por encima de él, pero Ángel Daniel Basayo vio algo en él en las prácticas, vio algo en él en lo que había en el equipo, no sé, y a pesar de que no jugó muchos minutos, sí fue uno de los jugadores que comenzó. Así que eso fue sumamente sorpresivo, además de que curiosamente él mete los primeros 2 puntos del juego y los primeros 2 puntos de la segunda mitad como novato, así que eso me pareció bastante bien. El equipo de Quebradilla usó una rotación en esa primera mitad de 9 jugadores, un poco sorpresivo, y yo creo que ahí podemos notar que el equipo estaba pues, mirando un poquito de opciones. Hubo problemas de faltas que ayudaron a eso. Sila y Jaden Martínez, ambos tuvieron 2 faltas personales en ese primer parcial, y eso ayudó a que hubiese más rotación y que Reese al final del camino tuviese el juego que tuvo. Vamos con las notas que tengo aquí en mi libreta. Víctor Nieves y Norbert Irizarry, Norbert, mala mía, no había sabido de ti, no sé si eres nuevo en la industria, pero lo hiciste muy bien, caballito, de verdad. Y si nos mantenemos con el mismo narrador y el mismo comentarista, me gusta
esa familiaridad que se va a formar entre esas dos personas haciendo 17 juegos en la temporada regular. Así que vamos a ver cómo eso se comporta. Uh, Vamos a hablar un poquito de lo bueno, lo malo y lo feo, no en orden, lo vamos a brincar, quizás vamos a hablar, lo malo, esto fue malo, esto fue bueno, etcétera, etcétera. Una de las cosas buenas, y quiero salir de esto, aunque fue una de las últimas notas que hice, quiero salir de esto tempranito, es el tiempo de juego que los Piratas utilizaron únicamente nativos en el juego. Hubo 3 instancias en el cuales nuestros 2 refuerzos estaban a la misma vez en la banca. Eso fue en el segundo parcial, desde que comenzó el segundo parcial hasta que faltaba 6 minutos con 23 segundos. En ese tiempo se terminó 6-4 a favor de Quebradillas. Después, en el tercer parcial, desde el minuto 3:41 hasta el minuto 1:27, fueron 2 minutos y 4 segundos, 6-4. El equipo de Bayamón dominó ese tiempo, 10-10 hasta el momento. Eso fue básicamente lo que se jugó en la primera mitad. En la segunda mitad fue un poco diferente. En el cuarto parcial, faltando 5:40, Quebradilla no está jugando con sus refuerzos y eso se mantiene hasta que faltan 30 segundos de juego, cuando sorpresivamente Ángel Daniel Basallo, con un juego perdiéndolo por 7, me parece, en ese momento, coloca nuevamente Manuel Miday. Teníamos la bola. Si estábamos por cierto, un canasto de 3 nos ponía por 4. Así que hace un poquito de lógica, pero es poco peculiar que haya tenido a sus nativos tanto tiempo y haya decidido hacer ese move. Durante ese tiempo, el equipo de Quebradilla, que fueron 5 minutos y 10 segundos, ganó 13-7 esos minutos, y en total fueron 10 minutos y 51 segundos que Quebradilla jugó únicamente con nativos, y durante esos minutos dominamos 23-17 a los Vaqueros de Bayamón. Así que si usted quiere marcar cosas buenas del juego, tenemos que ver el juego. Ya yo lo he visto 2 veces. Quiero que lo voy a ver una tercera vez porque tengo algo en mente y quiero repasar nuevamente un par de cositas. Además de que no tenemos juegos este fin de semana hasta el lunes que jugamos con los Atléticos. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero quería resaltar esa aportación de cuando tuvimos solamente nativos en cancha, y lo quiero traer porque el año pasado nosotros comenzamos con 3 refuerzos y nuestra rotación en 6 de los primeros 8 juegos fue de 6 jugadores. So que de los 6 jugadores eran 3 refuerzos jugando mucho tiempo. Y en este primer juego, en 11 minutos, lucimos mejor que el contrario, que tampoco tiene refuerzo, vamos a estar claros de eso, pero lucimos bien. Sé que ahí podemos ver un poco la profundidad para comenzar a hablar de cosas buenas. Cosas buenas, Jaden Martínez, al principio un poquito desilusionado de los números, si usted miraba el box score, pero tuvo problemas de falta en ese primer parcial. Luego tuvo una gran segunda mitad y en general yo creo que hizo cosas buenas. Falló un tiro completamente solo de 3 en la primera mitad, pero fuera de eso, que esos son los tiros que tú quieres que achueque. Mete ese triple cuando estás solo. Si es un tiro más apretado, pues está bien, ahí falla, pero tú eres un jugador profesional, si estás solo tienes que achocar ese triple. No lo hizo. El resto de lo que hizo, pues me parece que lució bastante bien en ambos lados de la cancha. Se vio un poquito tímido en la primera mitad, en la segunda mitad un poco más agresivo. Dimensio Bond, otro jugador que jugó bien, especialmente en la segunda mitad. Se ve grande en televisión, en la transmisión se veía gigantesco. Yo sé que tiene el pelo un poquito puffy, que ayuda a que se vea más alto, pero yo me refiero como que los brazos de él eran los brazos más fuertes que yo veía en toda la cancha. Y eso es bueno porque son jugadores, muchas veces uno dice, es 6'5", no puedes jugar la 4, pero cuando tú eres alto, y no tan solo alto, cuando tú tienes un wingspan, una envergadura de punta de dedo a punta de dedo, esa distancia, si es larga, si es más largo que tu estatura, significa que tú eres un freak atlético y que tú puedes defender jugadores más altos que tú porque tienes ese wingspan bien grande. Y me parece, aunque no sea el wingspan de él, me parece que él es ese tipo de jugador, porque realmente cuando defendía a los Gares de Bayamón, él se veía gigante, se movió rápido, tuvo varios errores mentales, pero es normal para ese tipo de jugador que viene de una lesión, está jugando en un rol un poquito más importante, pero overall lo vi bien.
Otro que obviamente jugó bien fue Derek Reese, que sustituyó cuando Ibrahim Sila se metió en problemas de falta y de inmediato fue de impacto en el juego en ambos lados de la cancha, pero bien agresivo, tuvo creo que 3 donkeos en el juego y agarrando rebote y viendo que el juego fuera más rápido, así que Derek Reese tremendo jugador y me tengo que quitar el sombrero porque no pensaba que ese jugador iba a tener el juego que tuvo y no numéricamente, porque ya vimos que solamente creo que tuvo 2 puntos, pero tuvo 4 rebotes, 4 asistencias. Willow, me quito el sombrero. Willow tuvo un juegazo defendiendo bien, haciendo las decisiones correctas. Quizás en una que otra ocasión yo quisiera que hubiese sido un poquito más vocal, porque habían jugadas que yo decía, pero ¿por qué no está pasando esto? Y ahí es que tú quieres que él ponga el grite y muévete, como que dirija, pero fueron las mínimas. Fueron 2 o 3 ocasiones porque este juego, cuando tú lo analizas, tuvimos unas cositas aquí, unas cositas allá que nos afectó al final, y eso vamos a hablar de lo malo, pero estoy resaltando lo bueno. Willow Cruz tuvo un gran juego y yo no sé si Ángel Daniel Basayo está considerando, mientras se termina el roster, que sabemos que faltan 2 jugadores y un refuerzo, no sé si vaya juego a juego a mover su cuadro regular y no tener el cuadro regular fijo. A mí no me gusta esa idea, pero yo no soy coach y no soy el coach del equipo. Pero me da curiosidad si eso es lo que él va a experimentar o no va a experimentar, se va a hacer tu estrategia, como que depende con quién vamos, pues nos vamos más alto, más bajito, eso pudiera ser una estrategia. Pero si la idea es un juego, no es suficiente para tú considerar y analizar una temporada, pero tenemos la temporada pasada. Y yo pensaba que Emmanuel Mudiay, aquí vamos a empezar a meternos en territorio malo, y le dije que voy a estar brincando de adelante para atrás, así que si hay otra cosa buena, también se lo voy a mencionar. Emmanuel Mudiay no tuvo un gran juego, de 14-4 de campo, 12 de puntos, él es el MVP de la liga, así que no es muy bueno. ¿Por qué? Vamos a darle crédito a los Vaqueros de Bayamón, que tuvieron un plan magistral y lo ejecutaron a la perfección. Jugadores frescos. Yo iba a coger posesiones, quién era el que defendía por posesiones, pero fue tan difícil. Pero estas son notas que tengo en mi libreta y me disculpa si se escucha old school, pero así es que yo cojo notas en los juegos. Pero déjame ver dónde tengo esa información. Yo sé que fue defendido por básicamente a todo el equipo de Bayamón. Defendió a Emmanuel Mudiay y Guerra hizo un gran trabajo porque no lo soltaba. Palermo, y se rotaban para que siempre hubiese una figura fresca, no lo defendía 4 o 5 minutos corridos, había otro que no lo dejaban ni ir al baño básicamente, y yo creo que fue un plan bien ejecutado de Quebradillas. Bayamón ofensivamente no es un buen equipo aún, le faltan sus refuerzos, pero en esos esfuerzos, esos rebotes ofensivos, especialmente en la parte final, Javier Mojica consiguió 2 canastos de 3, uno fue en el cuarto parcial faltando como 7 minutos, Quebradilla se había puesto a 5 en ese momento. Yo no sé si yo apunté los datos de esa jugada, pero busque la repetición entre 7 y 8 minutos del cuarto parcial, Quebradilla se pone a 5 y Mojica nos mete un triple que lo pone a 8. Y después, un poquito más adelante, yo creo que estaban por 6 o 7 y Mojica lo pone como por 9 o por 10 después de haber fallado 2 triples en la posesión anterior. Que ahí el narrador dice, una tercera vez no va a fallar Mojica, puede fallar las primeras 2 y es verdad. Y ese tipo de cosas como que nos sacaron el aire. Pero déjame ir un poquitito más organizado por mis notas y le quiero hablar de todo lo que yo anoté aquí. Ok, vamos a hablar de Víctor Liz. Volvemos a lo malo. Víctor Liz tuvo un mal juego, pero hay que analizar. ¿Es así de malo Víctor Liz realmente o esto fue simplemente el primer juego? Yo creo que es el primer juego y no porque tenga una confianza estupenda en Víctor Luis. Yo en el ranking de los mejores jugadores del BSN lo coloqué 19, mis compañeros lo pusieron mucho más bajito que yo, algunos de ellos en el top 10, pero overall, como quiera, yo pienso que es un gran jugador y estamos hablando que él tuvo 3 turnovers en el primer parcial on force, ¿sabes? Que no fuerzan tu turnover, es simplemente tú hiciste un pase malo, hiciste un pase que el otro se la llevó, pero no fue que el otro le dio un deflection, te la quitó, no, simplemente hizo un pase por donde no cabía, y bueno, no cabía, el pase cabía, pero no iba porque había un defensor ahí, fue un pase malo, el error
fue 100% de Víctor Liz. No le voy a, bueno, crédito al defensor que estaba ahí, se la llevó, no estaba pendiente al juego, pero hubo de esa manera 3 y también hubo un shot clock violation que Víctor Liz tira un triple de la esquina y no da al lado, no, ni siquiera toca el aro. En adición, vamos a sumarle que falló 4 tiros libres corridos. Imaginemos que él hubiese metido ese triple y esos 4 tiros libres corridos son 7 puntos. El juego se acabó por 7. No estoy diciendo que hubiésemos ido a tiempo extra. No. Pero hubiese sido diferente porque, de hecho, cuando él falla el segundo y el tercer tiro, ese juego estaba 24-20. Que si él hubiese metido esos 2 tiros, si hubiese metido los 4, estuviese empatado el juego en ese preciso momento. Eso que las situaciones del juego cambian por ese tipo de circunstancias. Yo creo que, número uno, Bayamón se ve mucho mejor que nosotros, mucho más en game shape, no necesariamente condición física. Yo creo que todos los jugadores sorpresivamente se veían bien, incluyendo Ibrahim Sila, que vamos a hablar un poquito más de él ya mismo. Todos los jugadores se veían en una condición física, ok, de quebradilla, pero en condición de juego de baloncesto, Bayamón se veía 1000 años luz por encima que Quebradilla, no es para menos. Ellos tienen el core campeón casi intacto y han venido, este es el tercer juego de la temporada. Quebradilla está incorporando piezas que jugaron minutos importantes ayer, como Dimensio Bond, como Jaden Martínez y como Víctor Liz, que fue el líder de minutos. Cuando tú tienes esas integraciones, pues estos tipos de cosas pasan, que te ves medio perdido en cancha, y así se vio el equipo de Quebradilla ayer. Quebradilla en muchas ocasiones se vio perdido, especialmente, vamos a terminar con Víctor Liz, seguimos y retomamos nuevamente a Emmanuel Muday. Que Víctor Liz falló en la primera mitad. Yo lo tengo aquí que falló un tiro libre completamente abierto. De hecho, Emory falló 3 tiros completamente abiertos en la primera mitad y Jaden Martínez 1. Ahí son 5 tiros completamente. O sea, cuando yo digo completamente es que no había nadie cerca. Si hubiésemos metido 2 de esos, ahí hay 6 puntos. Por eso yo digo, yo quise analizar mejor el juego porque ayer yo soy de Bayamón. Todos mis panas son vaqueros. Si Bayamón le gana a Quebradilla y usted de Quebradilla, usted no siente el hit que yo siento. Y créanme que ya yo tengo un montón de mensajes, un montón de voice, un montón de todo, porque me están tirando. Así que lo vi nuevamente. Por eso, si usted ve el live de ayer, estaba con una cara seria. Ahora estoy un poquito más relajado. Pero literalmente las derrotas con Bayamón a mí me cuestan mucho, pero hay que ser objetivo y analista en esto que nosotros estamos haciendo, y por eso traigo los puntos buenos también. Pero en el caso de Víctor Liz, sinceramente falló mucho tiro de 3, falló tiros de 3 solo, falló tiros libres, cometió errores sin forzar. Eso no es un juego que vamos a ver nuevamente de Víctor Liz, pero eso yo lo quiero atar con Willow. Y yo creo que el cuadro regular, yo no puedo creer que yo vaya a decir esto, pero necesitamos a Willow Cruz en el cuadro regular. Cuando yo vi el cuadro regular, yo pensaba que íbamos a usar a Emmanuel Muday en la 1 y que Jay Álvarez y Víctor Liz fueran el 2 y el 3 y él tuviera esas 2 armas ofensivas a su lado. Pero yo siempre imaginé, ok, esto lo va a hacer Emmanuel Muday. Víctor Liz fue el point guard primordial en esas primeras posesiones y básicamente siempre que estuvieron juntos en ese primer parcial, él fue el número 1. Después podíamos ver un poco de Emmanuel Muday bajando la bola, pero si tú tienes a Emmanuel Muday bajando la bola, tú necesitas jugadores que te vayan a dar ofensiva alrededor de él, porque la defensa de Bayamón, y yo estoy seguro que la defensa de muchos de los equipos de la liga va a estar detrás de él bien agresivamente. Así que es bien interesante cómo jugó Bayamón y cómo va a jugar Quebradillas, porque yo creo que cuando mejor lucimos fue cuando teníamos a Willow en cancha, ayudando en esa posición número 1 de armador. Ya les dije que la primera mitad fallamos 5 tiros completamente solos. El primer parcial, by the way, se acabó 20-16. Déjame ver qué más tengo aquí en mis notas. Vamos a hablar un poquito del final de esa primera mitad. Yo le quiero hablar de circunstancias de juego que ocurrieron y que esas circunstancias, pues, al final del camino cuestan. Y ahí hubo un triple
que fue con un pase de Hyundai que puso el juego 35-32, faltando menos de un minuto, 30 y pico de segundos o algo así. Nosotros nos acercamos a 3. Esa mitad se acaba con una chuleta que tiró Gary Brown de 3 que la metió. Y no la metió de tabla, la metió, pero fue un tiro que no es un tiro fácil, no fue un tiro cómodo, no fue una jugada de laboratorio que ellos hicieron y cuando tú vienes a ver, tienes a aquel enganchado en la esquina con la bola y no tiene un cuerpo a 10 pies de distancia. Eso no fue lo que pasó. Gary Brown tiró un tiro desesperado de 6, 5 pies detrás de la línea de 3 frente a jugadores altos, mucho más altos que él frente a él, aunque no estaban pegados a él, pero le brincaron y él metió esa bola y volvimos y se despegaron a 6 puntos en la primera mitad. So, que pudiéramos estar, porque recuerden que Quebradía en la segunda mitad empezamos calientitos. O sea que nosotros nunca pudimos saborear esa delantera, como que si hubiésemos evitado ese canasto de Gary, si Gary lo hubiese fallado, a lo mejor esos puntos de la primera mitad nos colocaban al frente y nos daban una confianza diferente. Eso que muchas circunstancias de juego y volvemos. Mucho crédito a los Vaqueros de Bayamón porque el plan defensivo fue ejecutado a la perfección y consiguieron los puntos suficientes para ganar el juego, que es lo que han hecho en los primeros 3 juegos de la temporada y llevan marca de 2-1 con 2 victorias en la carretera. Que by the way, solo Arecibo ha ganado como local de los que, cuando como 7, 8 juegos que se han efectuado en el baloncesto superior nacional. Así que esa jugada de la primera mitad simple y sencillamente nos costó. Vamos a hablar un poquito de Ibrahim Sila. Ibrahim Sila, 1.5 rebotes, 2 bloqueos en 17 minutos. Número 1, no podemos juzgar. Yo, en mi vida personal, yo siempre digo, no juzgues, la primera impresión no es la que cuenta. Es como que nunca juzgues al libro por su cobertura. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con Sila, porque si usted repite el juego y lo mira, hizo cosas malas, pero se movió muy bien en muchas ocasiones. Y se veía que hacía el trabajo en el boxing out. El único problema que yo vi, y no tan solo es decirle, simplemente el equipo tiene que identificar estando en cancha, es que cuando hacían un switch en una cortina, que Sila se quedaba con Javier Mojica, por ejemplo, y eso ocurrió en muchas ocasiones en el juego. Javier Mojica pues tira un 3 o sale de la bola, pero entonces cuando Javier Mojica salía de la bola o el jugador guard salía de la bola, no había una urgencia para que Sila regresara, ni tan siquiera de Sila o del jugador que tenía el mismatch en la pintura, porque no necesariamente Bayamón llevaba la bola inmediatamente en la pintura, les tomaba un poquito de tiempo. Algunas veces que había tiempo para hacer ese switch y de esa manera fue que nos agarraron algunos de los rebotes ofensivos porque Sila no estaba en la pintura y volvemos, algunas veces era culpa de Sila, algunas veces no era culpa de Sila. De hecho, hubo una jugada que hubo una confusión entre, me parece que fue Jaden Martínez, estoy hablando de jugadas del cuarto parcial ya, entre Jaden Martínez y Emmanuel Muday, que hubo un switch y ahí fue que Palermo entró por el centro y tuvo un donqueo completamente solo. Si usted mira la repetición, al final nada más del donqueo usted va a ver a Ibrahim Sila brincando, tratando de hacer un milagro. Pero Ibrahim Sila no estaba en esa jugada. De hecho, Emmanuel Muday es como que se fue mala mía y pide disculpas en el equipo. Pero Emanuel Silas en la repetición luce mal, pero él hizo un trabajo, él hizo un esfuerzo. So que overall, yo no voy a decir que jugó espectacular, metió un punto, por el amor de Dios, pero yo hubiese esperado que fuera mucho peor. Mira lo que pasó en Mayagüez con el refuerzo de Mayagüez, que se vio bien, bien mal en cancha. Es un jugador que no juega hace 2 años y que, recuerden que Quebradía no estaba buscando un jugador ofensivo en esa posición. Estaba buscando un jugador que hiciera el trabajo sucio y yo creo que él lo hizo en el poco tiempo. De los 17 minutos, más del 50%, él hizo un gran trabajo. Los otros tuvo unos problemitas. Overall, tuvo un juego, ok, yo diría, quiero verlo nuevamente, quiero verlo no en 17 minutos, quiero que juegue 28 minutos. Vamos a ver qué puede hacer en un rol un poquito más grande. Vamos a verlo jugar contra un tipo más grande, por ejemplo, el lunes contra los Atléticos, tienen 2 grandes ahí, vamos a ver cómo luce. El juego va a cambiar un poquito con los Atléticos, eso es otra cosa, hablamos ya mismo de eso, pero overall, tampoco voy a enterrar a Ibrahim Sila por 17 minutos del primer juego, en donde el equipo, especialmente la primera mitad, no lo hicimos muy bien, que digamos. Déjame ver. Mira, hubo una jugada
en que Ibrahim Sila, para terminar con él, da una falta ofensiva a Relando Batman tratando de coger un rebote ofensivo, que eso es lo que yo quiero ver, ese esfuerzo. No se le dio. Inmediatamente en el otro lado, Sila, cuando le dan la bola a Batman, él le saca la bola de la mano. Eso es un steal para Sila. Yo no sé cómo lo contó el BSN, pero eso es un steal para Sila, porque la agarró Emmanuel Mudiay y Emmanuel Mudiay se va, se le entrega delante a Jaden Martínez, que Jaden Martínez ahí es que hace el donqueo con dos manos. Y a ver si yo tengo ese donqueo por aquí. Yo pensé guardar ese donqueo aquí, pero no sé. Mira, aquí tengo el donqueito. Vamos a verlo aquí. Ese es el donqueo que estoy hablando. En ese momento podemos ver el esfuerzo que se hizo. Vaya al juego, busque esta jugada que yo les estoy hablando. Podemos ver, de hecho, esa jugada fue en el tercer parcial, ahora que recuerdo mejor. So que Silas, voy a darle una nota incomplete. No lo quiero dar una nota mala, no quiero ser injusto con él por 17 minutos de juego, por meterse en faltas personales, por no haber jugado por los últimos 2 años. Ya en el segundo y tercer juego se tiene que ver un poquito más en condición de juego, al igual que el resto de los jugadores de los Piratas de Quebradilla. Mira, una de las cosas malas, o lo feo, vamos a hablar de lo feo ahora. Yo creo que lo feo fueron dos cosas y lo hemos mencionado. Una de ellas, que fue literalmente el área de canastos de 3, 17%, eso es, tú no ganas un juego tirando 17% de 3. Y lo otro es los errores sin forzar, muchos errores que eso, ahí que tú te das cuenta que no tenemos la cohesión que, por ejemplo, presentó el equipo de Bayamón, un equipo que viene de ganar un campeonato, viene de jugar una temporada completa juntos, viene de volver y jugar sin refuerzos. Que Bayamón no me preocupa, pero me intriga cómo los refuerzos se van a unir a lo que está haciendo ya Bayamón. Son tres, no estoy diciendo que no sean capaces, estoy diciendo que son 3 jugadores nuevos. Quebradilla es todo lo contrario. Quebradilla todavía no se ve organizado, tiene figuras importantes nuevas, refuerzos nuevos, todavía nos falta un refuerzo y tenemos un dirigente no nuevo con el equipo, sino con su primera experiencia como dirigente. So que hubo algunas ocasiones en el encuentro que yo vi que no había mucha creatividad ofensiva en la cancha y estaban buscando a Emanuel. Por eso fue que yo saqué los números sin los refuerzos. Precisamente cuando yo estaba observando que a veces cuando Emanuel estaba en cancha era como, si usted es viejo como yo, usted se acuerda de Fresh Prince of Bel-Air, el príncipe de Bel-Air con Will Smith. Hay un capítulo que el dirigente le decía, la instrucción al equipo era, pásasela a Will. Y eso era todo lo que tenía que hacer el equipo, pasársela a Will. Pues yo sentía que cuando Emmanuel Mudiay, en muchas de las ocasiones, ese era el plan de trabajo, pásasela a Emmanuel Mudiay y que él resuelva. Y algunas veces, volvemos, defensivamente el equipo de Bayamón se preparó y lo trapeaban en una esquina que no podía hacer nada, a veces tenía tiros incómodos, yo pienso que golpearon y le dieron algunos cantacitos, pero mano, cuando tú eres un equipo defensivo físico, van a haber muchos cantazos que no te van a cantar. ¿Cómo tú tienes que hacer? Pues tú tienes que devolverle con la misma moneda, tienes que jugar así de fuerte también. Que de hecho Quebradilla no jugó mal defensivamente, algunos baches defensivos, yo creo que es más la conexión que tienen ellos como equipo, que todavía no han cliqueado, obviamente, el primer juego de la temporada, pero las piezas defensivas me parece que están. O sea que yo, una vez este equipo siga cogiendo repeticiones, vislumbro que va a ser un gran equipo defensivo en el baloncesto superior nacional. So que básicamente esas son las notitas que les traje. Déjame ver si no se me escapa ninguna por aquí. Volvemos, los turnovers sin esforzar. Eso es una de las cosas peores que tú puedes tener como baloncelista. Mano, pues ahí está más o menos un poquito desorganizado, pero lo bueno, lo malo y lo feo del partido de los Piratas de Quebradillas. Vamos de inmediatamente a seguir con algunas notitas random que tengo aquí. Vamos a volver aquí. Perfecto, vamos con unas notitas random, son poquitas que tengo. La primera nota, déjame bajar por aquí. Ok, vamos a hablar de esto rapidito. Tengo aquí una foto, me parece. Sí, una foto. Mira, ahí tenemos al Bebo Colón. Él escribió una carta. No la voy a leer porque es un poquito larga la carta, pero básicamente el resumen de la carta lo que dice es la situación. Vayan a sus redes sociales. Yo estoy seguro que está en un montón de redes sociales ya compartidas. Básicamente la situación y
lo que él llama la falta de comunicación entre la gerencia y él, que es lo que lo alejan un poco de lo que es el baloncesto, y por eso básicamente es lo que él dice: mira, gracias a la falta de comunicación de ellos es que yo no tengo trabajo en el BSN. Bueno, esto es algo que me duele un poquito. Yo he sido bien crítico de Bebo Colón como baloncelista y no es culpa de él, es culpa de lo que los coaches opinaban de él, porque le daban minutos y algunas veces él jugaba 15 minutos y él era simplemente un jugador que en el pasado fue un gran jugador defensivo, ahora es un jugador ok defensivo, que es inteligente, pero que no mete la bola. Y yo decía, el rol de él debe ser un poquito más bajito, pero yo decía, deben retirarlo, pirata, y a mí no me molesta que le retiren la camiseta, porque al final del camino, un quebradillano que pueda jugar casi toda su carrera con ese equipo y se retire y gane algún campeonato, es una historia bonita. Que yo no tengo nada en contra de él, obviamente sus tiempos como jugador están atrás. Lo vi un poquito más pesado en los últimos años, quizás eso lo obliga a tener que moverse de posición. Él es un buen escolta, quizás tenga que irse al alero y ahí tenga unos matchups un poquito más difíciles para él, pero él entiendo que tiene que tener un rol en la liga, y qué pena que situaciones como esta y malos entendidos. Yo no estoy defendiendo lo que él hizo ni lo que hizo la fanaticada. Digo, según lo que él dice, él no hizo nada, simplemente la franquicia no se comunicó con él correctamente para darle una oportunidad a él de probar la agencia libre. Así que honestamente le deseamos el mejor de los éxitos. Ojalá que pudiera volver a Quebradilla, honestamente, pero si no, que juegue con algún equipo del BSN en la temporada del 2026. Vamos otra vez a ver un poquito aquí. Bueno, no vamos a poner esta imagen, vamos a hablar un poquito de Cyrus Smith rapidito, y yo creo que después del juego de anoche podemos ver un poco, y después de lo que yo he hablado, podemos ver un poquito de por qué Cyrus Smith hace sentido, un jugador que sí jugó ya con nosotros, o que estaríamos añadiéndole de un jugador que conoce al dirigente, no necesariamente el sistema, pero sí al dirigente, conoce a Manuel Muday, conoce a Willow, conoce a Carlos Emory, han jugado juntos, fueron exitosos juntos, porque ese fue el equipo que ganó 9 juegos junto con Thomas Robinson. Que yo creo que Quebradillas, después de ver cómo lucimos y un poquito desconectados, necesitamos ese jugador que yo pienso que puede ser un jugador ofensivo en esta liga. No estoy diciendo que va a meter 20, pero puede ser un jugador que meta 15, 14 puntos en esta liga. Pero necesitamos ese jugador que nos ayude a conectarla. Y en especial, Cyrus Smith es un jugador que juega bien. A él no le importa meter 2 puntos o meter 20 puntos. Y él puede identificar quién está caliente, quién no, y echarse para un lado. Eso me gusta también de él, porque le da confianza a los que, si un día que he visto el día esté caliente, ahí es que está. Por eso yo pienso que, a pesar de que no han anunciado el dirigente, entiendo que Cyrus Smith debe ser el dirigente, el refuerzo, perdóname. No han anunciado el refuerzo, entiendo que él debe ser el refuerzo próximo a anunciar, pero veremos a ver. Quién sabe si Quebradilla en un futuro pivotea un point guard, a menos que Willow siga jugando así y lo incorporen más, porque Willow no vino del cuadro regular, pero jugó muchos minutos, jugó más minutos que el que empezó. Que muchas veces quien termina los juegos, veremos a ver, pero me gustaría ver a Willow empezar, a ver cómo se mueve. En esta foto precisamente yo se la había traído, déjame ponérsela aquí otra vez para que vean. Esto es una bobería mía, porque un montón de gente me dijo, ya, cuando yo puse un post, un reel la semana pasada, porque a mí no me gusta cuando los equipos contrarios se visten de negro en la guarida, y yo decía, mano, usted tiene un uniforme negro, no lo use en la guarida, use en las otras canchas, donde usted quiera. Y las personas, no, que si, me empezaron a decir, no, que si la regla es que el blanco es local. Y yo les mostraba una foto, mira, el año pasado, mira este juego, que Quebradilla jugando de negro en la guarida. Y ahí pueden ver que jugamos de rojo, el primer juego, by the way, brutales se ven esos uniformes. Jugamos de rojo. Que no hay una regla escrita que el blanco sea el color oficial del equipo local. Por eso yo digo, si el equipo contrario tiene un uniforme negro, usted los llama, mira, caballito, no te pongas el negro, si no yo me pongo el negro, para que tú obligatoriamente tengas que traer otro color. Te voy a dar break que venga, si eres San Germán, ven con el anaranjado, yo me pongo el negro o yo me pongo el blanco. O ponte el blanco y yo me pongo el negro, como tú quieras, pero no te pongas el negro, porque yo me voy a poner el negro y vamos a jugar de negro los dos. Pero es una bobería, porque la gente estaba bien upset conmigo. ¿Qué es esto? Tú no sabes. Yo que no sé, si yo he visto equipos locales jugando de blanco, de otro color que no sea blanco, así que hice traerlo just for fun. Y
Un último detalle, lo dejé para el final. Esto no es de los Piratas de Quebradilla, esto es más overall y lo quiero traer solo por curiosidad, porque históricamente en el pasado juego de los Cangrejeros de Santurce, el equipo decidió irse con el himno revolucionario de Puerto Rico y me pareció algo bien curioso y me gustaría saber, y me lo escriben en los comentarios, si eso había ocurrido anteriormente en la historia, porque me parece bien poco probable. Que de hecho ese es el himno de Puerto Rico. Yo me puse a buscar un poquito de información y la música fue escrita mucho antes que la letra, pero la letra revolucionaria fue escrita 50 años antes que la letra del Estado Libre Asociado o las letras nuevas, la borinqueña, vamos a ponerle de esa manera. Pero me pareció curioso, déjenme saber qué ustedes opinan de eso, pero vi muchos comentarios mixtos en las redes sociales y me pareció curioso y no sé si hay una ley que prohíba eso, pero por eso lo traje. Así que, gente, nada, eso fue lo que le traje por el día de hoy. Déjenme saber en los comentarios lo que usted opina de ese juego. En resumen, lo bueno, me gustó los nativos piratas, los jugadores nuevos en Jaden Martínez y Dimensio Bond lucieron muy bien, Willow lució muy bien, Derek Reese lució muy, pero que muy bien. Lo malo, mano, de verdad que Víctor Liz no lució bien, el equipo no pudo sacarle jugadas más fáciles a Emmanuel Miuday no lució bien, el refuerzo un solo punto, lo feo, los tiros libres, los turnovers sin forzar, y esos tiros de tres solo que fallamos, eso fue la diferencia, lo que pudo haber significado la victoria para el equipo de los Piratas de Quebradilla, pero ¿ustedes saben qué? Son 34 juegos, este es el juego número 31, el primero juego, quedan 33 juegos. Y yo sé que los primeros juegos, por eso dije, si nosotros sacamos un 5-5, un 6-6 en esos primeros 10, 12 juegos, estamos en una buena posición. Perdimos el primero, que era uno de los juegos victorias de calendario, como yo la llamo, así que nos robaron un juego que debió haber sido una victoria. Y este próximo lunes, perdóname, antes de irnos, vamos a hablar de los jueguitos que tengo la semana que viene, que yo creo que por poco no digo eso, pero déjame conseguir aquí rápidamente los juegos. Son dos jueguitos únicamente, es que hoy estoy un poquito desorganizado. Mira, los dos juegos. Lunes 30 de marzo, Quebradía en San Germán, apúntelo por ahí, derrota de calendario, a menos que nos sorprendan y vamos a jugar contra el refuerzo ese día. Ahí pudiéramos ver, pero si nos robamos ese juego, a celebrar, pero eso es lo que le llamamos una victoria de calendario. Y el jueves 2 de abril, que también pudiera considerarse una derrota de calendario, debéis decir, no una victoria. Visitamos al equipo de Arecibo, ahí sí, ya yo espero que si Cyrus Smith es el refuerzo, esté con nosotros. De lo contrario, no sé qué opinar. ¿Y sabes qué? Mi opinión se vendría entonces el próximo sábado, donde estamos aquí nuevamente conectados con ustedes para hablar de los Piratas de Quebradilla. Gente, eso es todo por hoy. Un abrazo a todos por allá. Nos estamos viendo el mes que viene. Quiero verlos a todos ustedes. Coméntenme en YouTube que los leo. Y nos vamos con el grito de guerra. ¡Pirata! ¡Ay!